continuación, para socializar respecto a este tema, vamos a tener un panel referente a lectura y escritura como ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Y para eso yo quiero pedirles un fuerte aplauso para recibir en este escenario a la maestra Edith Ramírez. Ella es docente del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Maestra Edith, bienvenida. Asimismo, recibo con mucho gusto, adelante por favor, a la doctora Flor Gómez. Ella es coordinadora del doctorado en Investigación Educativa Aplicada del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Doctora, bienvenida a este escenario. Asimismo, recibimos a la maestra Fabiola López. Ella es docente del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio con actividad en materias relacionadas con la escritura y el análisis del discurso. Y para moderar recibimos a Gabriela Camberos. Muy bien, pues bienvenidas, el escenario es suyo. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Muy bien. Pues buenas tardes, bienvenidos al panel de discusión Lectura y Escritura como ejes articuladores en la NEM. En esta ocasión tenemos como panelistas a la doctora Flor Gómez, Edith Ramírez y Fabiola Ibarra. Voy a compartirles algo acerca de ellas para que las conozcamos mejor. Edith Ramírez es abogada y egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas de la UDG, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Investigación y Docencia para el Magisterio, donde es asesora. Ha participado como tallerista en espacios para las infancias y docentes para la Secretaría de Educación Jalisco y en ferias del libro en Sharjah, en la Unión Europea y Los Ángeles, Estados Unidos. Es mediadora de lectura y diseña propuestas para escuelas de educación básica con la literatura para niñas, niños y adolescentes como eje central. Ha publicado con la editorial Momo como autora en 2 antologías de literatura para niñas y niños, así como en la editorial de la Universidad de Guadalajara en 2 libros colectivos sobre los niños, niñas y jóvenes. ¿Sí? Actualmente estudia el doctorado en Humanidades en la UDG. Le damos la bienvenida a la doctora Edith. La doctora Flor Gómez es licenciada en Letras por la Universidad de Guadalajara, maestra en Lingüística Aplicada también por la Universidad de Guadalajara y doctora en Pedagogía Crítica por el Instituto McLaren. Es profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Lenguas Modernas. Es docente de ISIDM, Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, con actividad en materias relacionadas con la escritura y el análisis del discurso. Le damos la bienvenida también. Y tengo también el gusto de presentar a Fabiola López Ibarra. Es educadora comunitaria y profesora frente a grupo, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación y actualmente estudiante del doctorado en Pedagogías Críticas y Educación Popular del Instituto Peter McLaren. Ha trabajado como profesora frente a grupo en primarias interculturales, en bachilleratos en la Universidad de Guadalajara, secundarias y en nivel licenciatura, así como formadora de profesores. Desde el 2008 pertenece al Programa Nacional de Salas de Lectura, donde actualmente coordina los trabajos de la Mesa de Vocación de Familias Jornaleras Agrícolas. En el periodo que va del 2015 al 2021,
Participó como coordinadora académica en la Dirección de Educación Migrante en Jalisco. Ha colaborado en diversas emisiones del programa Alas y Raíces como diseñadora y tallerista de programas de animación sociocultural para niñas, niños y adolescentes en zonas periurbanas de la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente es profesora de español en la secundaria técnica 116 en el municipio de Zapopan. Además, colabora en materias relacionadas con derechos humanos en la Universidad Marista de Guadalajara y participa como asesora en la maestría en educación con intervención en la práctica educativa sede El Salto. También colabora como asesora para la Dirección General de Materiales, especialmente en la Dirección General de Materiales Educativos y en la Subdirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Le damos también la bienvenida a Fabiola. Y bueno, pues les explico cuál será la dinámica. Vamos a tener 3 rondas de preguntas. Cada una de esas rondas tiene un tiempo determinado de respuesta, de máximo 3 minutos para cada una de ellas, a fin de que podamos conversar pues de todos los temas que nos interesan. Después de las distintas rondas, al finalizar las rondas de participación y de intervención para responder estas preguntas, el público podrá participar exponiendo las preguntas que les haya generado su participación. Y al final, pues cada una de nuestras participantes nos presentará sus conclusiones. Entonces, pues, ¿listas? ¿Empezamos? ¿Sí? Bueno, pues vamos con la primera pregunta y es, desde su perspectiva, ¿cómo se concibe el eje de apropiación de las culturas a través de la cultura y la escritura? ¿Quién quiere empezar? ¿Flor? Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, y espero sea compartido por más personas, creo que no se pueden separar las dos experiencias de lectura y escritura, sería lo primero. Y segundo, que sí preocuparía un poco el que se vea este ejercicio de leer y escribir como la única vía para acceder o apropiarse a la cultura. Creo que hay una doble vía en donde el ejercicio, el encuentro hacia la literatura, los textos y la escritura sí fortalecen y nos llevan a ese encuentro con la cultura, pero creo que la fuerza de esa cultura que ya nos antecede es precisamente la que regresa. Entonces son 2 vías, desde mi punto de vista serían 2 vías, ¿no? No que la cultura sea una especie de ente flotante o que anda vagando por el universo al que nosotros podamos acceder porque leamos o escribamos, sino que más bien al nosotros formar parte de esa estructura y ser en y para esa cultura, pues nosotros generamos un dinamismo en donde constantemente nos estamos recreando. Entonces, sí me gustaría pues separar en ese sentido pues estas 2 dimensiones y decir que no son 2 realidades separadas o diferenciadas, sino que están integradas. Los sujetos son la cultura y la cultura también lo recrea. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Flor. Edith, ¿quieres agregar algo? ¿Sí? Bueno, es que me quiero conectar justamente con lo que está diciendo la doctora Flor y yo quería que ella tomara la voz primero porque pues es autoridad en el tema, pero además esta claridad de entender la lectura y la escritura más allá de los documentos, de lo textual, entendida más allá de solamente eso, pues reconociendo cuál es el papel de la lectura y la escritura en la nueva escuela mexicana. A mí me venía esta palabra, sentipensar, que una cultura no solamente se lee en los textos, no solamente se accede a ella a partir de esa lectura o de esa actividad culta que puede significar leer un libro,
sino que también se siente, se vive, se lee en términos más allá de la decodificación lingüística. Y creo que ahí es donde está esa concepción de este eje, en una visión que va más allá de una decodificación lingüística y que se acerca a otras formas de leer el mundo. A mí me gusta mucho el planteamiento que hace, por supuesto, Freire, al decir que no se puede separar la lectura de la lectura del mundo, pero también los planteamientos que hace Michelle Petit, esta antropóloga, también habla de apropiarnos de ese ser que somos más allá del sujeto, con otras formas de pensarnos, de vivirnos, de escribirnos y de leernos, que conforman pues esto que efectivamente es la cultura y no es algo que esté ahí volando y flotando, sino que estamos inmersos en ella. Muy bien, gracias. ¿Quieres agregar algo? Pues agradezco mucho la aportación de las compañeras. Yo quisiera plantearlo desde un enfoque distinto, ¿no? Desde el enfoque de territorio. Es evidente que nosotros conformamos parte de una cultura más oral que escrita, ¿no? Es decir, nosotros resolvemos casi todo a través de la oralidad. Y que cuando la nueva escuela mexicana nos propone estos ejes articuladores, lo hace para que intencionemos la praxis educativa, ¿no? Es decir, para que le demos cierto sentido, cierta significación. Desde donde yo leo el eje articulador, creo que en la oralidad estamos como bien posicionados dentro de nuestra identidad y dentro de lo que somos, ¿no? Yo creo que a todos como profesores nos ha pasado que los chicos tienen que leer las instrucciones y luego nos dicen, maestro, ¿me lo puede explicar? Y luego nosotros le explicamos exactamente lo mismo que dice en la lectura y el niño dice, ah, gracias, ya le entendí, ¿no? Tiene que ver con la proximia de la oralidad, la parte incluso emotiva, ¿no? Lo decía Edith, los sentipensares que nosotros podemos producir. Pero la lectura y la escritura nos parece ajena, nos parece lejana, ¿no? Entonces los chicos se emocionan mucho cuando tienen que platicar, pero se desilusionan cuando tienen que escribir, ¿no? Vamos a escribir y dicen, no, ¿para qué? O sea, mejor nada más hay que platicarlo, hay que dialogarlo, ¿no? Entonces, creo que este eje es muy importante y es muy significativo y lo enlazo un poquito, por ejemplo, con lo que sucedió con el movimiento zapatista, ¿no? Como un ejemplo. Cuando los zapatistas se reunían en sus asambleas y utilizaban la oralidad para comunicarse, pues estaba súper bien, ¿no? Estaban dentro del territorio. Pero cuando los zapatistas escriben la sexta declaración de la Selva Lacandona y escriben bajo sus propios términos, desde su propia palabra, no solo recuperan una parte de esa voz que les estaba velada, ¿no? O que les estaba prohibida, cómo iban a escribir ellos, sino que más bien como además de recuperar esa palabra, la posicionan políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que este eje de apropiación de la cultura, como lo dicen bien las compañeras, ¿no? La cultura no es una cosa que esté allí y que nosotros podamos darla, ¿no? Vamos a darles cultura, eso es imposible, ¿no? La cultura es una cosa que estamos viviendo todos los días, pero es importante que las chicas, los chicos se posicionen dentro de su identidad cultural, dentro de su posición histórica y política en el mundo y que también, además de la oralidad, la puedan realizar pues a través de la lectura y la escritura, ¿no? Que incluso pues podríamos hablar del prestigio que tienen estos códigos, estos formatos, ¿no? Entonces creo que desde ese sentido y desde el territorio empieza a cobrar como mucho más significado el eje. Gracias. Incluso si me das 20 segundos, por eso se habla de múltiples lenguajes. El enfoque está no solo en la lectura, la escritura, sino en la oralidad justamente, en la escucha, en la sensorialidad, en la percepción y en la composición de producciones diversas, que a lo mejor no solamente son un texto escrito con la formalidad que le otorgamos siempre a ese código, ¿no? ¿Algo más? ¿Quieres agregar algo? Sí, igual, ¿no? Agregaríamos eso, ¿no? Un olor es un texto, una textura también es una experiencia
no solamente del cuerpo, sino de identificar los diferentes elementos que conforman la realidad. Entonces hay una interconexión, ¿no? Es decir, de acuerdo, qué bueno que estemos de acuerdo con todo esto, y en ese sentido, pues irnos integrando a cosas que ya se habían dicho pedagógicamente desde hace mucho, ¿verdad? Y yo creo que la nueva escuela está de alguna manera haciendo ese crisol para que podamos desarrollar muchas otras esferas ya planteadas en lo pedagógico y lo didáctico. Y no es que la nueva escuela sea un nuevo modelo en sí mismo, sino que está permitiendo la confluencia de diferentes modos y maneras de hacer educación, en donde nosotros ahora tenemos esa pauta para irla guiando. Entonces, me gustaría agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo resalto varios puntos que ustedes han tocado muy interesantes. El primero, que la cultura no es algo que esté ahí nada más como un objeto que hay que tomar. ¿Sí? A ver si lo entendí bien. No es un objeto que hay que tomar, sino la cultura nos pertenece y hay que ejercerla a través de las herramientas que tenemos a disposición, como la lectura, la escritura, pero no se limita a ello. Nosotros podemos leer el mundo, leer la realidad, interpretarla y hacer uso de todos los signos que tenemos a nuestro alrededor y de las significaciones que le damos dentro de nuestra sociedad para aportar nuevos significados. No sé si he entendido adecuadamente su posición, porque qué interesante, están las tres, no crean que se pusieron de acuerdo, entre las tres están construyendo ahorita esta idea tan interesante que nos permite a nosotros ver también desde una perspectiva más amplia la lectura y la escritura como ejes articuladores justamente. Bueno, pues vamos con la ronda 2, con la pregunta 2. ¿Cuál es el papel de la lectura y la escritura en el marco del trabajo por proyectos? ¿Cómo se articulan la lectura y la escritura con los otros ejes también? Entonces, no sé si quieren que la repita. En el marco del trabajo por proyectos, ¿cuál es el papel de la lectura y la escritura y cómo ésta se articula con los otros ejes? ¿Quién quiere empezar? ¿Edith? Okay. Está bien. Dicen que nunca hay que ser el primero, ni el último, ni ser voluntario, pero está bien. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué significa trabajar por proyectos, ¿no? Aunque no es la finalidad de esta charla, pues hay que entender que trabajar por proyectos implica un proceso y que en ese proceso hay que hacer varias cosas, que están implicadas varias cosas. Por ejemplo, la búsqueda de información, la selección de la información pertinente para la resolución de ese problema o la consecución de la creación de algo que se prepara en el proyecto, que esa información se organice, que esa información se relacione y que al final podamos interpretar y comprender un problema planteado. Bueno, pues todo eso no se puede hacer si no se comprende desde el lenguaje, desde la lectura y la escritura en los términos que ya dijimos en la ronda anterior. Entonces, por supuesto que es básico y fundamental que la lectura y la escritura esté ahí en ese constante proceso que implica el trabajo de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Quisiera hacer una nota histórica, ya que Flor dijo que la nueva escuela mexicana no es que sea una cosa, un planteamiento nuevo sacado de ningún lado, sino una especie de síntesis de cuestiones didácticas pedagógicas que ya han ido recolectándose en la historia. Y la nota histórica que quiero dar muy rápidamente es, tal vez aquí algunos maestros lo hayan trabajado, mis papás lo trabajaron, el plan de 11 años. El plan de 11 años que estuvo pensado como un programa globalizador de 1960, pues estaba también configurado por áreas. No voy a hablar de las áreas, sino de la función que tenía el cálculo y la lectura en ese plan. En ese plan específicamente decía que el lenguaje y el cálculo, no la lectoescritura, el lenguaje, se llegaba a dominar gracias a que se agregaba a los demás conocimientos.
Es decir, un proyecto no podría caminar si no está en la base el lenguaje, la lectura y la escritura. Y muy rápido, hablando sobre la articulación con otros ejes, pues solamente quisiera dejar esto para hacerlo breve. Es que habría que entender los ejes como un contenido ético, un contenido propiamente humano. Esos ejes se articulan con contenidos y se articulan con los campos desde una postura ética. Y pues por supuesto no podemos entender una postura ética fuera de la cultura, que fue lo que hablamos hace rato. Gracias. ¿Quieres participar? Sí. Bueno, yo voy a continuar un poco como en lo mismo línea que mi compañera Edith. Sí hay que reconocer que uno de los núcleos del proyecto tiene que ver con la problematización de la realidad, ¿no? Es decir, yo leo la realidad, pero también problematizo sobre la realidad. Y cuando problematizo, la mayoría de las veces se hace en asambleas, se hace en mesas de diálogo, se hace en círculos de diálogo, ¿no? Donde evidentemente permea la oralidad, por lo que ya habíamos comentado antes, ¿no? Sin embargo, esta problematización nos permite cuestionar ciertos conocimientos, indagar sobre ciertos conocimientos y proponer conocimientos, ¿no? Y es aquí donde el papel de la lectura y la escritura podrían tener así como su área o su campo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si asumimos que nosotros como hablantes de una lengua y nosotros como estudiantes en un espacio escolar o miembros de una comunidad también podemos hacer aportaciones de conocimiento, entonces eso nos lleva de alguna manera a que busquemos códigos desde donde podamos comunicar, ¿no?, lo que nosotros descubrimos o lo que nosotros aprendimos sobre el mundo o reconocemos como conocimiento del mundo, ¿no? Y muchas veces podemos seleccionar justamente la escritura como uno de esos medios, ¿no? Podríamos elegir otros discursos, pero la escritura es además, bueno, un medio que tiene bastante prestigio, ¿no?, en este sentido. Estas características del propio código de la escritura que permanece en el tiempo, que lo puedo comunicar de manera más rápida, etcétera, pues hacen justamente que sea uno de los códigos que seleccionamos, ¿no? Entonces, en este sentido, justo me parece que uno de los papeles más importantes de la lectura y la escritura dentro de los proyectos, en el caso del plano didáctico ya con nuestros alumnos, pues es que ellos reconozcan que pueden cuestionar lo que otros han escrito, pueden complementar lo que otros han escrito a través de la lectura y pueden escribir también cosas que ellos saben. Bien, gracias. Adelante, Flor. Para complementarlo ya dicho, yo quisiera prevenir un par de situaciones que se dan en el momento de evaluar el lenguaje. Primero, yo difiero un poco de definir el lenguaje como una herramienta. Creo que el lenguaje no es una herramienta, no es un medio, no es un cable de conducción que manda información de un punto a otro, sino que el lenguaje es el conocimiento. Es decir, no es un objeto de segundo orden al cual yo acceda para usar de manera utilitaria como si fuera una mercancía de intercambio. Quisiera aquí subrayar este hecho por las condiciones de desigualdad alfabética con que viven muchos de nuestros niños que educamos y cómo estas oportunidades se reflejan a veces en una rúbrica o un criterio demasiado exigente de calidad de escritura que empieza a separar, a dividir y a marginar a quienes no han tenido la oportunidad de lograr un dominio del código conforme a esta estandarización. Yo llamaría a los maestros en este momento histórico de la nueva escuela mexicana a no sancionar o sobredimensionar los errores ortográficos. No estamos llamando a una anarquía, ni a un desorden o desobediencia de la historia del español y las técnicas de escritura, sino a moderar y a ser un poco más empáticos con las diferentes situaciones con que viven los alumnos que nos entregan una tarea. Si vamos a evaluar el lenguaje dentro de los proyectos, consideremos el momento histórico de cada uno de nuestros alumnos y no exageremos en la sanción
seamos más sensibles respecto a la situación en la que se encuentran en su comunicación. Es más importante lo que el alumno tiene que decirte a si se le va un acento. Es más valioso su derecho a expresarse, su sensibilidad, que podemos nosotros lastimar o herir a cambio de una palabra mal usada. Entonces, propiciemos en los proyectos un ejercicio de libertad en el uso del lenguaje que no sea sancionadora. E insisto, que no contemple el lenguaje como un código externo a la realidad y a la vida humana, sino como la vida misma y el conocimiento mismo en el que nos recreamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cerramos aquí esta segunda ronda. ¿Quieres agregar algo? Adelante, claro que sí. Sí, es que creo que en el momento que hablé del plan de 11 años pude haber ocasionado esta cuestión de la herramienta. Estoy totalmente de acuerdo y además en el uso del error como una posibilidad didáctica, ¿no? Solo quería decir también, otra vez traer los múltiples lenguajes a los proyectos y a propósito de la evaluación. En el momento del producto, de la evaluación de un proyecto, ¿por qué el producto o el paso final, digamos, de un proyecto solo tendría que ser un producto, un texto? Podría ser un texto oral, pienso en el spoken word, pienso en un slam de poesía, en un rap poético, en una serie de cosas que no tendrían que ver exactamente con el texto escrito, ¿no? Y que también eso es la forma en la que se viven nuestros estudiantes, es la forma en que se construyen y que no está fuera de la lectura y la escritura para nada. Muy bien. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, con esto cerramos la segunda ronda, o la segunda pregunta, mejor dicho, y vamos con una tercera pregunta. ¿Qué estrategias para la lectura y la escritura dentro del aula consideran pertinentes para los objetivos de la NEM? Adelante, Flor. Lo primero yo creo que es no forzar la lectura. Cuando llegó Harry Potter y explotó esta nueva forma de interacción, que nunca se habían visto niños amaneciendo antes de la librería para comprar el nuevo libro de Harry Potter, se instauró una nueva cultura de la lectura no forzada y que le decía bastante a esa generación. Los que crecimos con Platero y yo, los que crecimos leyendo literatura que no era la idónea y que a pesar de esto desarrollamos ese gusto, yo diría que la primera regla sería: no pensemos que por poner a leer más a un niño se va a hacer más culto o más inteligente o va a aprender más o le va a salir mejor el proyecto. Tampoco invisibilicemos todas las otras prácticas de lectura y escritura que tienen los niños en las redes. Parecería que separamos, ¿no? Y decimos, lo único que vale la pena leer es literatura, cuento, poesía, ensayo, pero los jóvenes, los niños leen muchísimo, argumentan en las redes, plantean sus ideas. Entonces, integremos en este continuum tanto la tradición con lo que nosotros crecimos, que era leer, tener la disciplina, llevar un libro bajo el brazo y tener cierta distinción social o cultural, a las prácticas nuevas de lectura. Y que esas prácticas nuevas de lectura, como ya lo hemos dicho acá, no solamente están basadas en letras, están basadas también en otros sistemas complejos que les está tocando vivir a las nuevas generaciones. Entonces, integrar, promover, pero no diferenciar la literatura y la lectura tradicional y la escritura tradicional con las nuevas formas emergentes que se están dando de conocimiento y de expresión. Ese sería mi punto de vista. Gracias. Oye, Flor, porque además sucede que
no solamente a veces cuestionamos sus hábitos de lectura o sus intereses de lectura, sino que además les imponemos ciertas lecturas que a ellos no les interesan, ¿no? Y así los vacunamos contra la lectura también. Y además a veces son lecturas que no les dicen nada a los estudiantes, a los alumnos también. Entonces, qué interesante esta posición. Muchas gracias. Bueno, la doctora Flor ha dado excelentes orientaciones justo para no, decimos los promotores de lectura, no vacunar a los alumnos contra la lectura y la escritura, ¿no? Porque a veces pensamos que haciendo ciertas cosas lo vamos a lograr y logramos todo lo contrario. No sé si yo pudiera dar como estrategias muy puntuales, pero sí así como algunas recomendaciones de maestro a maestro, ¿no? De profe a profe. Primero, yo creo que sí hay que abandonar el adultocentrismo, ¿no? Pensar en lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. En ocasiones podemos compartir, ¿no? Eso no está negado. Pero pensar que yo quiero que mi alumno o mi alumna sea un lector tal como yo lo fui, pues ahí vamos a tener un primer obstáculo, ¿no? O por ejemplo, a mí me gusta mucho reflexionar sobre que luego los profesores somos, escribe, lee, ¿no? Pero los profesores no escribimos ni leemos. Entonces, esa podría llevarnos a una autocrítica interesante, ¿no? O sea, porque le digo al alumno, escribe, pero cuánto tiempo yo le dedico a la escritura recreativa, por ocio, ¿no? Por una angustia, por cualquier tipo de razón, a lo mejor no tanto, ¿no? Yo creo que también hay que decolonizar la práctica y hay que reconocer que toda esta normativa sobre la lengua lo que hace es que los alumnos tengan miedo de escribir, tengan miedo de leer, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho que mis estudiantes llegan y me dicen, maestra, le quiero compartir algo, pero tiene un montón de faltas de ortografía. Y yo le digo, tú pásamelo y ahorita vemos qué onda, ¿no? Entonces lo revisamos, lo leemos entre los dos, no pasa gran cosa, ¿no? Porque ya existen los programas de computadora que lo revisan, ¿no? Es decir, podemos luego mejorar si los chicos quieren, incluso no mejorar, ¿no? Podemos tener una ortografía normativa, pero yo creo que lo importante pues es que los chicos tengan ese deseo, ¿no? Quieran leer, quieran escribir y no pensar que una institución allá en España que ni siquiera le hicieron para normar, ¿no? Pero que luego la sacamos para todo, ¿no? Es que la RAE dice, la RAE, pues o sea, no hay una policía de la RAE, ¿no? No me va a venir a regañar, o sea, podemos darnos como muchas mayores libertades a favor de que los estudiantes tengan su propia voz, ¿no? Es decir, reconozcan que tienen una voz y que desde esa voz se politicen, sean críticos, sean reflexivos y pues vayamos construyendo la civilización que queremos, ¿no? Y una última orientación, ¿no? Recordemos quiénes fuimos nosotros como lectores y como escritores, ¿no? ¿Qué nos gustaba cuando estábamos en la secundaria, en la primaria? Y ese tipo como de regresiones nos ayuda también a comprender de alguna manera las motivaciones que pueden tener nuestros estudiantes. Qué interesante, Fabi. Y bueno, escuchando a Flor, escuchando lo que dices, me hacen pensar, por ejemplo, cuando como adultos justamente, no solamente los docentes, sino también a veces los padres, madres de familia, que queremos inculcar el hábito de la lectura en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, y lo que hacemos, además de que queremos inculcarles el gusto, o el hábito, mejor dicho, porque no es el gusto necesariamente, el hábito de la lectura, además queremos que aprendan algo, que les quede un mensaje, ¿no? Esa es una. Y luego la otra, también ocurre que algo que me parece un fenómeno muy interesante, que hay muchos estudiantes de secundaria escribiendo en Wattpad. Y entonces estas nuevas plataformas de escritura, que son más, digamos, informales, generan muy buenos hábitos de escritura desde la necesidad propia de contar, de escribir, de los propios intereses de nuestros estudiantes. Muy bien, bueno, yo se supone que estoy moderando, pero se me hace tan interesante que no puedo evitar decir algún comentario con respecto a lo que dicen. ¿Quieres agregar algo, Edith? Bueno, cuando yo vi esta pregunta dije, sí, yo sí sé qué quiero decir, sí sé qué quiero proponerle a las escuelas.
yo creo que una muy buena estrategia sería conformar comunidades lectoras en cada uno de los colectivos escolares, empezando por comunidades lectoras de los docentes, de los y las docentes. Ha sido una experiencia fabulosa estar con escuelas que quieren diseñar un programa de lectura y dicen, pero primero queremos hacer un círculo de lectura literaria, comunidades de lectura literaria en las escuelas. Nosotros. Y me ha dado mucho gusto ver que esos docentes ahora son los que vienen al concurso de Ecotopía, que justamente están adquiriendo ese placer de la lectura, que yo sí estoy de acuerdo con Jorge Fernández, leer por placer es un derecho y se puede fomentar. Entonces yo creo que una estrategia fabulosa o que podría funcionar es generar comunidades lectoras, comunidades de lectura literaria dentro de sus escuelas y abrirlo a su comunidad, porque no solamente la lectura es para los estudiantes. Si la concebimos así, pues nos quedamos en que aprenda algo, que sea una persona de bien, y todas estas ideas que tenemos de la utopía que significa ser lector significa muchas cosas. Benito Taibo dice que leer es resistir, Daniel Pennack dice que leer es un acto de creación permanente, Michel Petit dice que leer es ser rebelde. Todo eso es leer. Me enfoco en lo del literario porque también creo que es muy importante que la literatura para niños y jóvenes entre a las escuelas. Yo no soporté leer Platero y yo, por ejemplo, lo tuve que leer, pero cómo me hubiera gustado ver a un Anthony Brown, a un Aizol, a esos autores que ahora se dirigen a las infancias, a un Ramos Revilla que se dirige a las juventudes en un lugar o en un territorio muy específico. Y creo que esto no lo debería estar contestando yo. Ahí en primera fila están los lectores de primer nivel que están aquí escuchando algo sobre lectura y que ellos son los que deberían estar aquí en estos foros y decirnos por qué me gusta leer y por qué quiero seguir leyendo. Maestra, dame más lecturas así, o no te fijes en mis errores ortográficos. Creo que esa sería una forma de apropiarse del placer de leer, de apropiarse de la cultura que tengo cercana a mí y de convertirse en un futuro escritor. Ojo, un futuro escritor o escritora en el sentido que decía Rodari. Escribir no para convertirse en escritor, sino para no ser esclavo. En ese sentido es convertirnos en escritores. Y ya, por último, recordar, ya lo dijeron tanto Flor como Fabi como Gaby, no lo digo yo, lo dice Daniel Pennack otra vez, leer es un verbo que no admite el imperativo. Muy bien, adelante Flor. Sí, yo quisiera agregar, gracias Edith, que también hay que aprender a leer los instructivos, que también hay que aprender a leer las leyes y entenderlas, que también hay que aprender a leer cualquiera otra cantidad de textos. Es decir, si por ahí en algún momento le tomamos mala idea a leer en general como acción, porque precisamente ahora sí que nos vacunaron contra la literatura que no fue adecuada o no llega en el momento histórico de nuestra vida, que no traslademos ese sentir negativo hacia la lectura con mensajes que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra salud, nuestra condición de ciudadanos, nuestra cualidad de clientes o consumidores. Es decir, leer en la nueva escuela mexicana también es leer para abrirse paso en una sociedad, en una cultura, en un sistema jurídico y de alguna manera con esta instrucción e información tener elementos para sobrellevar la adversidad y tener un lugar digno en este mundo. Entonces, esto para separar un poco lo que sería la lectura como una cuestión ornamental
porque a veces decimos lectura y escritura y creemos que solamente está en esta esfera de la literatura, sino que también la lectura y la escritura habrá y está presente en nuestro día a día. Nada más quería agregar eso. Gracias. Me hiciste recordar una charla que una vez escuché con Felipe Garrido y decía que él llegaba a veces con sus estudiantes y les decía, ay, ¿qué creen que leí hoy? Y les contaba una charada que había leído en alguna noticia, ¿no? Algo como que se le había hecho curioso. Y otro día llegaba y les decía, ay, ¿qué creen que palabra rara me encontré en el diccionario? Vean nada más lo que significa. Y entonces los estudiantes empezaban como a ver de manera distinta los libros, las noticias y todo, como también como textos a los que pueden aproximarse desde la curiosidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con esto cerramos la ronda de preguntas, ¿están de acuerdo? Y pues damos espacio al público para que puedan preguntar lo que ustedes desean. Una pregunta que quisiera proponer alguien. Levante la mano bien porque creo que hasta el fondo, ok. Le van a pasar el micrófono. Okay. Gracias. Y creo que así que con esta pregunta vamos a estar cerrando. Hola, perdón, buenas tardes. Simplemente un comentario. Hay un libro de José Saramago. Hay un libro que se llama El libro nuestro de cada día. El libro nuestro de cada día, de José Saramago. Y ahí nos plantea cómo no se lee y cómo puede uno plantear estrategias para leer, ya sea desde la familia, los vecinos, incluso para la primaria, ir leyéndole ese tipo de autores que indefinidamente vienen en los libros extractos de algunas lecturas de varios escritores famosos, mexicanos, etcétera, de Rosario Castellanos, etcétera, etcétera. Y ese libro El libro nuestro de cada día de José Saramago, es un libro pequeño de aproximadamente 150 páginas y está muy, muy recomendable para nosotros los maestros. Muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias. Adelante. Usted y la última pregunta, serían las últimas dos. Ajá. Bueno, pues yo felicitar a las expositoras en esta bonita charla, porque obviamente es así como el punto débil de las escuelas básicas. Tenemos que luchar mucho para que el niño quiera leer, para que disfrute su lectura y que no sea solamente como una tarea o un castigo. Y la prueba ahí las tenemos con ustedes, porque por ahí pasaron y han sido mujeres muy exitosas. Gaby, felicidades. Fuiste mi alumna. Sí, estuve en la mejor primaria. Muchas gracias, gustan saludarla. Bueno, yo tengo una pregunta, es porque estoy encargada ahorita de un laboratorio en donde nos enfocamos en lectura y escritura. La situación grave yo la veo en que los niños de primero inician motivadísimos. Maestra, entran al aula y bueno, se maravillan por la cantidad de títulos que tenemos en la escuela. Es muy bonito además el lugar. El problema es conforme van creciendo. Llega quinto, llega sexto y son contados los niños que leen.
existe, o sea, tenemos libros hasta, yo les digo, ok, me piden mucho la saga de Harry Potter y les dije, sí, en noviembre, diciembre, yo me comprometo a tenerla aquí para que todos la lean. El diario de Greg, ok, la compro, ahí voy, poco a poquito, ¿no? Y la escuela también. Vivian Mansur, Toño Malpica, o sea, hay todo, pero aún así hay niños que con las poquitas estrategias que me sé, es, maestra, ni lo intente, no voy a leer, con esta actitud, y yo así de, ay, ¿qué hago? O sea, yo sé que es muy hermoso lo que intentamos hacer, pero ¿cómo le llego a esos niños? Porque en serio los maestros hacemos circo, maroma y teatro, y hay veces que ni así lo logramos, y eso es lo que pues nos desmotiva también a los maestros. Adelante. Que cierren los ojos y léeles en voz alta. Si ya lo hiciste y no funciona, hay que ver si esos libros realmente son los que les hacen sentido. Si llevamos los niños a la librería, que ellos solitos busquen y indaguen, es diferente a uno llegar y ponerle los libros ahí. Entonces, si hay un grupo de alumnos que ya tienen consolidado el gusto, pensar en los otros a lo mejor es ver que si no está funcionando ninguna estrategia, a lo mejor esos no son los libros. O la otra, a lo mejor sus formas de lectura son otras que no están en el libro. Entonces puede haber una frontera en donde sí estamos forzando y que eso el alumno lo siente. O sea, el alumno percibe tu angustia, lee positivamente tu ánimo por conducirlos, pero también a ellos puede generarles una suerte de frustración en no poder responder a la expectativa que tienes con ellos. Entonces, eso sería lo que podría decirte. No sé si quieren agregar algo las compañeras, porque ya con eso cerraríamos. Muy rápido. Axe, a veces hay que dejarlos. Yo he tenido a tus alumnos y en secundaria me han buscado y me dicen, maestra, ¿se acuerda que no me gustaba leer? Ya me gusta leer. Y entonces es una cosa que no tiene que ser inmediata, es lo un poco triste de decir tienes que esperar, y busca su centro de interés, pero luego platicamos, porque hoy ya no hay más tiempo. Pues el tiempo voló. Agradecemos a ustedes por su permanencia, por su interés en este tema. Agradecemos a Edith, a Flor, a Fabi, que nos hayan compartido sus experiencias, sus conocimientos, y esperemos que haya nuevas oportunidades de diálogo, que se amplíen estos espacios que son provechosos y que haya quedado una reflexión en todos nosotros con respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Lean y escriban. Perdón. Les damos un fuerte aplauso, por favor, otra vez para nuestras 4 especialistas en este muy interesante panel de lectura y escritura como ejes articuladores en la nueva escuela mexicana. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en este evento de Recrea Academy 2023, pues les queremos entregar unos reconocimientos a cada una de ustedes. Primero, bueno, a la moderadora, a la maestra Gabriela Camberos. Muchas gracias, maestra. Bueno. Y también, bueno, a una de nuestras especialistas, la doctora Flor Gómez. Muchas gracias, doctora. También agradecemos la participación de la maestra Edith Ramírez. Muchas gracias, maestra Edith. Y por último, pero no menos importante, también queremos agradecer a la maestra Fabiola López. Muchas gracias, maestra Fabiola. Y bueno, con esto las despedimos. Muchas gracias, maestras, doctora, por su participación y en esta su casa Recrea Academy 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Las despedimos con un fuerte aplauso, por favor.